Hola, en este vídeo vamos a ver cómo construir un histograma a partir de el mismo ejemplo que ya vimos de educación física, del balón medicina, ¿vale? Se suele hacer, hay otras formas de hacerlo, pero nosotros lo que vamos a hacer es poner en un lado, en uno de los ejes, vamos a poner los intervalos. Y en el eje vertical vamos a poner la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta n sub i, ¿vale? Entonces, como la frecuencia absoluta llega hasta 6, pues vamos a dividir esto en 6 trozos. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a construir los intervalos, es decir, empieza en el 340 hasta el 380, este va a ser mi primer intervalo. Ahora viene el 420, lo vamos a ir escribiendo. 380, 420, 460 y 500. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Pues vamos a hacer rectángulos hacia arriba que lleguen hasta justamente la frecuencia absoluta. En el primero, como hay 4 dentro de este intervalo, pues construimos un rectángulo de base que vaya desde 340 a 380 y de altura que llegue hasta el 4, que sería así. ¿Vale? Bien. ¿Cómo construimos el siguiente? Pues tiene que tener una altura, el rectángulo tiene que tener una altura de 6, que es hasta. La base sería desde 380 hasta 420. El siguiente de altura de nuevo 4, que es aquí. Y por último, que tiene altura 2. El último rectángulo. Y ese sería nuestro histograma. Pregunta. ¿Qué ocurre si al construir la tabla, no tiene nada que ver con el histograma, uno de los valores, ¿vale? Uno de los valores que tuviésemos aquí en los datos fuese, por ejemplo, el 420. El 420. ¿En qué intervalo lo incluimos? Porque el 420 está aquí y también está aquí. Es un problema que tenemos porque no hemos explicado esto de forma exacta o de manera formal, ¿vale? En matemáticas, los intervalos se pueden escribir o con corchetes, que significa que el número que esté aquí está incluido, ¿vale? Dentro del intervalo, o con paréntesis, que significa que el número que esté aquí no se incluye. Entonces, en estos ejemplos, en este tipo de tablas de frecuencia con intervalos, normalmente se hace poner todos los intervalos de esta forma. Significa que el que esté primero aquí se incluye y el que esté aquí no se incluye. Entonces, en nuestro caso, tendríamos que poner aquí el 380, me vengo aquí, ¿vale? Sería lo que estoy poniendo aquí, ¿vale? El 380 en el segundo intervalo se incluiría, pero el 420 no. Y el 420 se incluiría en el tercer intervalo y el 460 no. Y el 460 se incluiría en el último intervalo y el 500 no. Y con el primero, que me lo he saltado, se incluiría el 340, pero el 380 en el primero no, y sí se incluye en el segundo, ¿vale? Entonces, la pregunta que tenéis que contestar luego es: ¿qué ocurre si nos dan como uno de los datos el número 420? ¿En qué intervalo lo incluyo?